Es comunicador social y periodista. Es doctor en comunicación organizacional por la Universidad de Málaga, España. Es máster en psicología organizacional y especialista en metodología de la investigación. Bueno, yo creo que frente a esta situación se nos va a presentar algo como lo que vamos a ver. ¿Ellos qué son? ¿Ellos qué son? Son alienígenas. Alienígenas salvajes del futuro salvaje. Vienen a matarnos y a llevarse a las mujeres y nuestros tesoros. Muy bien, esta es una escena histórica de Madagascar que yo creo que refleja buena parte de lo que está sucediendo en muchos países. Viene todo este malestar social y empieza a preguntarse este cambio generacional, ¿ellos qué son? ¿Sí? Entonces dice, son alienígenas del futuro que vienen a llevarse a las mujeres y a nuestros tesoros. Y eso se está presentando en todos los países, eso no es solamente América Latina, no es Colombia, no es solamente Chile, sino se está presentando en todos los países. ¿Y eso a qué se debe? Pues que nos estamos dando cuenta que el neoliberalismo fue un gran fraude, fue un fraude gigantesco. Y esas personas que están saliendo y muy inconformes, pues son los defraudados. De hecho, realmente son los hijos de los defraudados. Si ustedes ven, hay una generación muy inconforme porque se acaban de dar cuenta que no les dejaron recursos, porque los papás hicieron todo este tema del neoliberalismo y ellos se dieron cuenta que pues no les había tocado nada de la torta del pastel. Y ahí es donde vamos a tener esa enorme insatisfacción que estamos viendo en Chile, esa enorme insatisfacción que estamos viendo en Colombia en estos momentos, pero que además hemos venido compartiendo en múltiples latitudes. Y ahí entonces hay que analizar un fenómeno muy curioso, que es pues el papá del neoliberalismo, el señor Milton Friedman. Hay dos principios que considero claves observar en este punto. Uno es la destrucción de valor, son los análisis de la estructura del proceso de Milton Friedman. La destrucción de valor genera capital. Y entonces, ¿qué dicen? No, pues si el sistema de salud vale, pues vendámoslo y eso genera plata. Y si la educación vale, vendámosla. Y el agua vale, vendámosla. Y eso genera. El problema es que sobre este tema de generar riqueza hubo un tema que no le dijeron a nadie y era riqueza para quién, porque esperaban que se distribuyera la riqueza y resulta que no se distribuyó. Y entonces lo que vamos a ver es sociedades altamente polarizadas, con unas diferencias gigantescas, en donde un muy pequeño grupo tiene muchísimo dinero y la gran cantidad de la población pues tiene y está sufriendo una gran escasez de recursos. El otro punto del efecto Milton Friedman es el capitalismo suicida, que es no pensar en el futuro. Ahí es donde aparecen todos estos inconformes, todos estos defraudados, porque pues resulta que el neoliberalismo pues no pensó en el futuro. Y hoy en día seguimos viendo ese tipo de tendencia y lo estamos viendo bajo la pandemia. Se están mezclando esas dos tendencias, o recuperamos la estructura social o seguimos con la línea del neoliberalismo. Y entonces lo que vamos a tener ahí es, bueno, esa montaña tiene oro, tumbemos la montaña, sí, pero es que ahí están las fuentes de agua. ¿Qué vamos a hacer cuando mañana no haya agua? Eso no importa, eso que lo vean los de después. Y quitemos este pedazo acá y bueno, y la gente que vive ahí, eso no importa, eso que lo vean ellos después. Y entonces ese capitalismo suicida pues está generando pues todo un problema ambiental y climático en absolutamente todo el planeta. Y entonces estamos viendo ya una escasez de recursos, estamos viendo ya conflictos generados por escasez de agua, y eso se debe a este punto del capitalismo suicida. No pensar en el futuro y no pensar cómo va a afectar nuestra decisión de una forma sistémica a las personas que están siendo afectadas por este tipo de decisiones. Y entonces resulta que lo estamos viendo, como les decía, desde múltiples latitudes, cómo ya se está reflejando pues una preocupación al respecto. Yo creo que ustedes recuerdan la película Joker, en donde él hace toda una narración de esta soledad que se está viviendo en algunas sociedades, la sociedad de la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a ver es este cambio entre la idea de la competencia, es la individualidad, sobrevivir, que se salve el más fuerte, la ley del más fuerte, la lucha y el combate del más fuerte. Pues cuando ustedes tienen en este combate el más fuerte, pues generalmente pierde el débil. Eso no requiere un cálculo muy sagaz para darse cuenta que los débiles van a perder en este escenario. Y lo que estamos viendo es una gran masa que se ha visto afectada por este tipo de mecanismos y por este tipo de escenarios, que además también lo vimos reflejado en esta película Parásitos,
¿sí? Y además simbólicamente es muy interesante analizar Parásitos con el tema de los que viven en el subsuelo y los que están en el segundo piso. Y ustedes van a ver mucho manejo simbólico entre el que está enterrado, el que está en el subsuelo, escondido en el subsuelo, que va a procurar salir a la luz y llegar a ese segundo piso o poder conocer esos espacios que están en la faz de la tierra a los que él no tiene acceso. Y hay una película aquí también que va a ser muy interesante, que se llama Elysium. Elysium es una película futurista, medio distópica, pero curiosamente se está presentando. Y es una lectura muy similar, con mucha tecnología, al tema de Parásitos. Son los que viven en el planeta Tierra, que desean llegar a un satélite artificial donde hay servicio de salud, por ejemplo, y donde pues tienen las personas acceso a las necesidades básicas que sobre la faz de la Tierra ya no tienen. Este tipo de población trabaja para sobrevivir, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen esos cuestionamientos globales de qué es lo que está pasando con la ira en las diferentes sociedades y qué es lo que cuestiona todos los temas electorales. ¿Por qué se están presentando este tipo de situaciones de volver a procurar construir el tejido social y cómo se han generado este tipo de situaciones en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y cómo vamos con esta gran tensión que se está generando en estos dos polos? De un lado, la tendencia de poder continuar con el neoliberalismo, concentrando estos capitales y generando una gran masa con recursos y con necesidades altamente insatisfechas, o poder generar un nuevo acuerdo social en donde las personas puedan vivir nuevamente y generar un tejido social que le permita tener una calidad de vida mínima. Y entonces ahí vienen un montón de temas que van a ser muy particulares, porque obviamente los jóvenes rechazan el sistema. Entonces lo vimos en todo lado. Este es un graffiti que hay en Chile. Y entonces, de hecho, creo que ya lo pintaron. Pero aquí vamos a ver con este juego. Alguna vez me decían, es que los jóvenes son apolíticos. No son apolíticos, los estamos viendo en la calle. Lo que pasa es que están protestando porque no les gusta el sistema. Si usted les vende una campaña política en donde se respalda ese mismo sistema en el cual ellos se están sintiendo excluidos, obviamente no van a querer participar en ese sistema. Pero eso no significa que sean apolíticos. Al contrario, se están dando cuenta, como les digo, son los grandes defraudados, son los hijos de los defraudados, que se están dando cuenta que no les dejaron planeta, no les dejaron recursos. Ahí vamos a tener los jóvenes de hoy, ese gran elector de hoy en América Latina. En Colombia ya es el 15% más que el resto de la población. Pues ese elector, resulta que para él recibe un sueldo con el que escasamente sobrevive. Ese elector, por ejemplo, difícilmente se va a pensionar. Ellos ya saben que prácticamente es imposible que reciban una pensión, pero además, debido a esos ingresos que tiene, pues es prácticamente imposible que se compre una casa. Y al ser prácticamente imposible que se compre una casa, pues es prácticamente imposible que se pueda casar, porque no va a poder tener un lugar a donde va a llevar a su pareja. Entonces lo que hacen es poder recurrir a sus espacios familiares o tener unos largos periodos de soltería, porque no va a poder encontrar un escenario donde asir, un hogar. Entonces su gran sueño pues va a ser viajar, va a ser encontrar otro mundo. Y lo que está pasando en América Latina, y parte de la decepción en América Latina, es que su gran sueño no es construir su vida en el país, sino irse. Es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Buena parte de las protestas de los jóvenes es porque considera que no tienen opciones y que su único plan es irse. Y ojo que recordemos algo muy curioso en Colombia, y es que buena parte de la población en las ciudades se acrecentó por el conflicto armado en las regiones rurales. Tuvieron que salir de las regiones rurales porque incluso corría peligro su vida, no tenían opciones en lo rural. Y ahora que llegan a las ciudades, resulta que en las ciudades tampoco tienen opciones. Y entonces empiezan a buscar estos nuevos escenarios y ahí vamos a tener una dicotomía muy particular. Van a estar jugando entre la depresión y la ira. Ahí está la decepción de estas personas, de esta gran masa defraudada, de encontrar que no encuentra espacio y ahí se deprime, pero además la gran respuesta a la depresión pues es la ira,
la necesidad de reconstruir su valor y de ser reconocido como un sujeto de valor ante la sociedad. Y entonces viene una frase y dices, no, es que son antisistema. Entonces ahí obviamente yo creo que ustedes van a reconocer, son imágenes en Ecuador, en Colombia, en Chile, y dicen, no, es que son antisistema. Y ellos dicen, no, no es que propiamente seamos antisistema, es que el sistema es anti nosotros, el sistema nos dejó por fuera. Y entonces al estar por fuera, pues van a exigir un sistema que les permita vivir y que les permita construir una sociedad y construir una familia y tener una calidad de vida con unos elementos mínimos. En este escenario, entonces, vamos a encontrar otros elementos muy curiosos del discurso que vamos a ver en las sociedades y cómo están cambiando las sociedades. Y es el abandono de la competitividad y la retoma de la colaboración. Es decir, volver a construir con el otro el valor de la sociedad. Y eso lo estamos viendo no solamente en América Latina, sino en Europa. Se están generando movimientos muy interesantes que le hagan contrapeso al neoliberalismo y a los modelos competitivos para que la persona deje de ser un objeto de producción para otro y pueda tener unos elementos mínimos para poder tener una calidad de vida que le permita disfrutar estar en este planeta junto con los demás. Y entonces ahí vamos a ver un cambio en el discurso. Van a tener mucha resistencia al tema de competitividad. Ya se dieron cuenta que detrás de eso era una carrera de hámsters, de estar corriendo y corriendo y corriendo en una rueda para generar energía hacia otro lugar, y van a buscar unos elementos en donde buscan sociedades mucho más horizontales que sean colaborativas, en donde hay un respeto por el valor del otro y él pueda recuperar la confianza, porque otro de los elementos que genera decepción y que genera depresión es que parte de este juego de Milton Friedman de la destrucción de valor genera capital es que se destruye la estructura de valores de la sociedad. Uno de los valores de la sociedad, que era la confianza, se destruye en el ejercicio de estar compitiendo a codo contra los demás a ver quién sobrevive. Entonces ahí también ya hay un agotamiento. No quieren competir a codo a ver quién sobrevive. Quieren colaborar con los demás para que sobrevivan todos. Y entonces me encontré en una conferencia en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún en febrero de 2020, hace ya un año, más de un año, una señora centroamericana que decía, es que los jóvenes nacen comunistas y todos son comunistas. Y yo le decía, no, en primer lugar, para ellos el comunismo también es re viejo. Estos son personajes que nacieron en los años 90 con un montón de temas de tecnología. Cuando nacieron ya había caído el muro de Berlín. Y entonces, pues realmente no, al contrario, pues son consumistas de tecnología, les gustan las marcas. Pero además, lo que están buscando es unos elementos vitales mínimos. Eso es lo que están buscando. Esto no les hace comunistas. Ellos quieren construir unas sociedades horizontales. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Que es, por ejemplo, el tema, lo decía con unos colegas que ojalá estén por ahí conectados, con unos colegas hace unos 2 meses en México. Para esta señora, hacer un drive conjunto, eso es comunismo, porque están todos colaborando al tiempo. No, la colaboración no es comunismo, pero le meten mucho miedo con eso, de que las personas deseen volver a reconstruir un equilibrio en la sociedad. Muchos de los sectores que se benefician de esa generación de pobreza, pues dicen es que son comunistas. No, no lo son. Realmente lo que quieren es construir un tejido social donde puedan vivir recuperando los valores a los que estaban acostumbrados. Entonces, parte de los ejemplos de que no son comunistas, pues son estos documentales. Joshua, para que ustedes vean las protestas contra China, por ejemplo, Winter of Fire, sobre el tema de Ucrania contra Putin. Sí, pues, si fueran comunistas estarían unidos a los chinos o a Putin. Aquí no, aquí de hecho se los digo, y aquí ha habido un fenómeno interesantísimo en América Latina, y es decirles que Rusia toda es comunista. Rusia hace mucho tiempo no es comunista, tiene un modelo comercial ahí muy particular, pero entonces buena parte de este ejercicio es mostrar esa gran necesidad de las nuevas ciudadanías. Estas nuevas ciudadanías no son comunistas, buscan una sociedad mucho más equitativa. Por eso es que buscan un elemento horizontal y colaborativo, no un tema jerárquico del cual ya están suficientemente agotados y están bastante insatisfechos con el desarrollo de ese ejercicio. Aquí viene otra característica. Esta es una foto que tomé acá en Bogotá.
sobre, pues, obviamente, todo el tema de los problemas sociales. Y entonces viene este concepto. Ellos van a buscar sociedades mucho más planas, mucho más colaborativas. Para ellos el tema piramidal es un tema en donde pierden valor como personas, van a procurar recobrar el valor del ciudadano ante el Estado y van a procurar recuperar el valor de los ciudadanos entre sí, volver a los acuerdos, volver a generar confianza y recuperar los valores de esa sociedad. Esos valores que en el neoliberalismo o bajo la doctrina de Milton Friedman pues se pierden. Y se vuelve un tema casi que de corrupción, porque, por ejemplo, si yo soy creíble, pues vendo mi credibilidad. Y entonces parte de este agotamiento de la sociedad en los modelos neoliberales, pues es precisamente el desarrollo de la corrupción, la pérdida de confianza en el mismo Estado y en el mecanismo del Estado para someter a la ciudadanía mientras es sometido a un proceso de pérdida de recursos de capital. Pero además parte de ese ejercicio de romper las estructuras piramidales que para estas nuevas ciudadanías, para estos jóvenes son cosas viejísimas, son cosas del siglo XX, ellos nacen para el cambio de siglo y además conocen la tecnología desde niños, ellos trabajan en tecnología en red desde niños. Recuerden ustedes que al nacer después de los años 90 ellos comenzaron con Messenger, se acostumbraron a las redes cuando eran muy niños. Y entonces cuando vuelven o intentan meterlos en estructuras más de la era industrial, es decir, de hace 200 años, obviamente va a haber un rechazo generacional porque los códigos y los modelos de trabajo, pues para ellos van a ser absolutamente viejos, patéticos, anacrónicos. Ellos trabajan de forma sistémica, es decir, piensan en el otro, ellos piensan en el efecto de sus decisiones. Por eso también cuidan mucho el tema ambiental. Y ahí es donde las sociedades, ellos van a buscar que las sociedades tengan este nuevo norte. Ellos van a pensar en las consecuencias de sus actos, lo cual es absolutamente contrario a lo que estábamos viendo del capitalismo suicida, de pensar en la ganancia del momento y no pensar en el efecto ni en el futuro. Ellos sí van a trabajar mucho eso. De allí que el tema del cambio climático les va a ser de muchísimo interés. El tema del reciclaje les va a ser de muchísimo interés. Pero además va a poner en duda muchos factores del siglo XX, como las represas, por ejemplo. Hoy lo hablaba con unos colegas. Las represas, el tema de represar ríos y generar impacto ambiental muy grave en los ríos para generar energía, para ellos es algo viejo, anacrónico, es del siglo XX, porque para ellos la energía debe generarse con celdas fotovoltaicas en los techos de las casas y el agua debe ser reciclada y deben considerarse una serie de elementos muy particulares en el respeto por la vida. Y ustedes van a escucharlos incluso hablando del rechazo al tema de las industrias asociadas con la carne, por ejemplo, porque ellos dicen, pues parte del ejercicio es el respeto a la vida, y ahí es donde viene buena parte de su esquema sistémico con el planeta, el respeto por la vida, no solamente por la vida humana, sino por el resto de vidas que están en el planeta. Y ahí viene un elemento particular que es sentir con el otro. Sentir con el otro. Ahí los invito a estos tres trabajos que me han parecido muy interesantes. El primero se llama La civilización empática, Jeremy Rifkin. Hermosísimo, se los súper sugiero. Si quieren entender a los electores jóvenes, estas tres obras les van a ayudar muchísimo. La civilización empática les muestra cómo se está construyendo, cómo se está tejiendo una sociedad en red a partir de la tecnología, pero además altamente respetuosa y constructora de valor del ser humano con los demás y con las demás especies. Se los súper recomiendo, La civilización empática, todo el desarrollo de convivir con otros a partir de la empatía. El otro fue una sorpresa que tuve hace pocos días, lo compré, ya voy como por la mitad, se llama Los que sobran, y es un análisis de un historiador sobre pues, el problema actual de las sociedades. ¿Sí? Y es lo que les decía, efectivamente hacen un mecanismo en donde van a generar riqueza, no le dicen para quién es la riqueza, y entonces les queda por fuera los hijos de los estafados, los hijos de los defraudados, que son los que estamos viendo en las calles haciendo manifestaciones diciendo, a mí no me dejaron espacio, no pensaron en que yo venía a este mundo y ya no hay espacio para mí. Y entonces estamos teniendo ese juego entre la depresión y la ira, en donde tenemos suicidio en los jóvenes, pero también los tenemos muy satisfechos, con muchísima ira,
viendo esta situación que se ha presentado como efecto de la doctrina Milton Friedman. Y por último, también le recomiendo este documento de François Dubé, que se llama La época de las pasiones tristes, que es efectivamente, es una narración en donde los jóvenes se están dando cuenta de este gran fraude que fue el modelo neoliberal y de cómo simplemente no les dejaron escenario en la sociedad, no les dejaron recursos en la sociedad, y entonces pues vamos a encontrar este mecanismo en donde la sociedad se va a dividir y vamos a tener un sector repleto de recursos, muy pequeño, pero también vamos a tener un gran sector con una brecha de ingresos impresionante. Ahí, por ejemplo, les hago cuentas de datos en Colombia. Para que un niño pobre pueda alcanzar los ingresos que tiene un niño de un estrato alto en Colombia, ese niño necesitaría 11 generaciones en este momento. 11 generaciones. Es decir, la brecha ya es demasiado grande en las sociedades y ahí ese es el problema social que se está enfrentando en las calles. Por supuesto, entonces la pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Los vamos a mutilar como hicieron en Chile? Dediquémonos a mutilarlos, arranquémosle los ojos, reventémoslos a golpes. Judith Butler tiene una frase que me pareció espectacular y dice, matar es la culminación de la desigualdad social. Es decir, cuando el otro ya me sobra y no estoy dispuesto a meterlo en el sistema, pues para mí lo práctico es eliminarlo. Lo mismo que hicieron los nazis con los judíos. Lograron sacarlos del sistema para que fuera viable exterminarlos. Algo así estamos viendo. Pongo el caso del mimo, de esta chica que era mimo en Santiago de Chile. A mí ese caso me golpeó mucho. Yo hice mi parte presencial del doctorado, la hice en Santiago de Chile, en la Universidad Mayor, y veíamos con un colega que se llama Óscar Fonseca, hoy director de la especialización en comunicación estratégica de la Universidad Javeriana. Veíamos a esta chica, ella hacía sus planteamientos de mimo, los hacía en el centro de Santiago. Era muy lindo, era una chica delgada, hermosa. Para mí fue absolutamente triste ver cómo unos miembros de Carabineros la subieron a una reja ahorcada, la dejaron colgada con un lazo, para lo que se ve ya estaba muerta cuando la colgaron con el lazo, pero ahí es donde van a ver ustedes. O sea, la idea es qué vamos a hacer con estas personas que quedaron por fuera del modelo de Milton Friedman. ¿Los vamos a volver pedazos? ¿Los vamos a mutilar? ¿Los vamos a asesinar? O esto que está pasando en estos momentos en Colombia. Se están presentando protestas y en la primera fase las propuestas 379 desaparecidos, más de 180 muertos, civiles acompañando a la policía, disparándole a la gente. Ese personaje que ustedes ven en la parte de abajo de la pantalla, un personaje que al lado de la policía se dedicó con su pistola a dispararle a la multitud que estaba manifestando. El resultado, 13 muertos. No se sabe si todos los muertos fueron de él. Pero además con otro fenómeno muy curioso que no había visto yo en otros lados, y es capturar a las personas, capturar a los manifestantes y descuartizarlos. Entonces empezaron a aparecer partes de los manifestantes en los botaderos de la basura, o cuando querían intimidar a los manifestantes iban y le tiraban la cabeza del manifestante en una bolsa cuando estaban reunidos los manifestantes, o simplemente aparecían los pedazos o los cuerpos de los manifestantes en los ríos cercanos a la manifestación. O lo último que están viendo, que es la parte donde está ese gráfico azul, este era un periodista que acompañaba las marchas. Primero le sacaron un ojo con un disparo de una lacrimógena, le reventaron un ojo. Y ayer, el día de ayer, antes de ayer, un sicario lo asesinó. Y entonces viene pasando eso. Las personas salen a las marchas, esperan que termine la marcha, y cuando las personas ya no están en la marcha, están en otro sitio, lo alcanza un sicario y lo asesina. Y entonces ahí es donde ustedes van a ver, es en ese escenario donde se está presentando la discusión social y cómo se va a generar este cambio político que se avecina. Pero sumémosle a esto otro elemento muy particular que al parecer es típico de América Latina. Se llama narcofascismo. Son narcotraficantes de extrema derecha que están participando en política. Y no es un fenómeno nuevo. Realmente yo descubrí el tema con este libro de Anabel Hernández, que es una mexicana que escribe e investiga sobre narcotráfico. Y ella menciona en este libro
cómo las agencias antidrogas de Estados Unidos realmente hacen esos acuerdos con los narcotraficantes para poder generar juegos geopolíticos. Es decir, Estados Unidos le hace un acuerdo al narco para poder manejar asuntos geopolíticos entre los países. Entonces me puse a averiguar más de este trabajo de Anabel Hernández y me encontré este trabajo del señor Gary Webb, un periodista, que fue el primero que se dio cuenta que las agencias antidrogas hacían ese tipo de acuerdos con narcotraficantes para poder hacer acuerdos geopolíticos. Entonces básicamente ubican al narco, lo captura o lo llevan a un sitio de las agencias antidroga y le hacen un acuerdo para permitirle la distribución de droga a cambio de que se convierta en un actor político en su país. Esa investigación de este periodista se llamó La Alianza Oscura. Hay una película que es la que está ahí puesta y básicamente es un descubrimiento que hace Gary Webb por la novia de un narco. Él empieza a escribir sobre cómo se distribuye droga en Estados Unidos y la novia del narco le dice: usted es muy ingenuo, si mi novio tienes un acuerdo con la DEA. Y entonces ahí empiezan a descubrirse eso. Esa investigación de Gary Webb concluyó en lo que se llamó el escándalo Irán-Contras, pero es la misma metodología que acabamos de ver con el asesinato del presidente de Haití. Es exactamente la misma metodología. Por eso ustedes vieron que el comando armado que termina asesinando al presidente, pues es un comando de colombianos. Pero además, si ustedes han visto, han tenido la oportunidad de hacerle cierto seguimiento en la investigación, pues detrás de eso fue narcotraficantes, un tema de el paso de droga a través de Haití, hubo ahí algún tipo de desacuerdo, y ahí es donde se presenta pues el asesinato del presidente haitiano. Por último, pues, ¿qué se empieza a caer ahí? Pues como el periodismo está participando de este tipo de estructuras para poder mantener a las personas en este tipo de condiciones, y de allí que pues obviamente parte de la pérdida de confianza y de credibilidad en las sociedades pues haya sido puntualmente el tema de la pérdida de confianza en el periodismo.